Hola, Hola, hola. bienvenidos amigos de Modo Vida a un nuevo ciclo Biblia, ya el número 25, que lo titulamos El bienestar importa. Y resumimos los capítulos de Deuteronomio que leímos en esta semana, que van desde el número 15 al 21. Estos 7 capítulos que vamos a tratar en este breve resumen. Nos hablan sobre que a Dios le importa el bienestar de las personas. Vamos a ir viendo en diferentes temáticas esta importancia que Dios le da al bienestar nuestro personal y la importancia que nosotros seamos conscientes y también colaboremos con el otro, el bienestar del otro. Pero antes, Vamos a orar. vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por un nuevo capítulo que nos permites compartir, donde podemos reflexionar sobre esta fracción, tercera fracción del libro de Deuteronomio. Te pedimos que acompañes a los que nos están escuchando y también a nosotros que vamos a compartir lo que nos encantó de esta parte. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu sagrado nombre. Amén. Amén. Como ya sabemos, Moisés en Deuteronomio les recuerda al pueblo un montón de cosas para que tengan fresca en su mente el carácter de Dios. El capítulo número 15 va a comenzar hablando sobre el año del perdón de las deudas. Esto ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero cada 7 años se perdonaban las deudas que se tenían con otras personas. Básicamente el capítulo los llama a que sean solidarios. No que, bueno, justo el 6.º año, si alguien me pide prestado, no le preste, porque el año que viene ya le tengo que perdonar la deuda en caso de que no me pague. Porque esa persona puede llegar a implorar a Dios y va a ser contado como pecado, dice, si vos, habiendo tenido la oportunidad de ayudar a alguien, no lo hiciste. Sí, también va a hablar sobre la ley de los esclavos, que también después de determinado tiempo se los liberaba a los esclavos. 7 también. 7 años. Al 7.º año. Claro, y si el esclavo se iba, había que darle algo para que se vaya. Dice el capítulo, no dejes que se vaya con las manos vacías. Y también dice, no pienses que es una pérdida dejar a tu esclavo en libertad, porque él te sirvió durante 6 años de manera fiel por la mitad del costo que hubiese salido para un jornalero. Exactamente. También ahí se menciona que si este esclavo amaba tanto la casa de su amo y quería formar parte de su familia y ser su esclavo o siervo, su siervo de por vida, digamos, podía hacerlo. Podía decidir en ese momento negar su libertad y quedarse, y ahí, como señal de esto, se le ponía un arete. Claro, una en la oreja. Bueno, capítulo número 16 va a recordar las fiestas anuales. Las tres fiestas anuales. Que eran con peregrinación. Estas 3 fiestas requerían que todo hombre se presentara en el centro, o sea, donde estaba el santuario. Esto ya cuando se tuviera la tierra prometida. Ahora tenían el tabernáculo movible. Estas 3 fiestas, a diferencia de la de trompeta, la de expiación, eran fiestas que requerían que la gente peregrinara hasta el santuario. Y algo muy interesante, lo que a mí me gusta mucho de este capítulo, es que al introducir a todas estas fiestas dice, celebrarás, te alegrarás, como recordando esos eventos a los cuales evocan estas fiestas. Tenía que ser un sentido alegre, recordando lo que Dios había hecho. ¿Cuáles eran? La Pascua. Los 7 días. Los 7 días de pan sin levadura. Ajá. El de las semanas. Ajá. Y el de las enramadas. O el de los tabernáculos, depende de la versión de su Biblia. Pasamos al número 17. El capítulo habla acerca de cómo se iba a administrar la justicia dentro del pueblo. Iban a haber jueces. Estos jueces iban a ser elegidos y iban a tener que ser personas que impartan justicia de manera equitativa, sin dar prioridad a algunos. Y algo interesante es que dice sin beneficiar al más débil. O sea, tenía que ser equitativo, ¿sí? Después y también habla sobre las instrucciones en cuanto a los reyes. Esta parte me gusta. Que Dios los iba a elegir. Si en algún momento se te ocurre que quieres tener un rey como los otros pueblos aledaños, yo lo voy a elegir. Vas a tener que coronar al que yo elija. Y esta persona, y da varios requisitos que tiene que cumplir, no tiene que buscar enriquecerse, no tiene que tener muchas mujeres porque eso lo van a alejar de Dios. Y algo que me encantó, tiene que leer la ley, digamos, que la tienen que transcribir para él, para que tenga una copia al lado de su trono, y la tiene que leer todos los días. Todos los días, dice, tendrás que leer y recordar la ley de Dios. Después, el capítulo número 18 habla acerca de los derechos de los sacerdotes,
también vuelve a advertir, al igual que vimos en el ciclo de vida anterior, acerca de contaminarse con las prácticas paganas. Y Moisés ya estaba, sabemos, próximo a morir, a dejar al pueblo, pero habla acerca de que había un profeta, que iba a haber otro profeta después de Moisés. Sabemos que esto se cumple de manera parcial con otros profetas que hubieron en la historia del pueblo de Israel, pero en realidad se cumple por completo. Esto prefiguraba a el profeta, ¿quién fue? Jesús. Cristo mismo. O sea, lo que dice es que va a haber otras personas encargadas de transmitir al pueblo la palabra de Dios, con las cuales Dios iba a comunicar de una manera más directa y que iba a estar encargada de transmitir ese mensaje. Y bueno, obviamente dice que lo pongan a prueba ese profeta, porque sabemos que también podrían venir profetas falsos o profetas paganos. Diga algo y eso se cumpla es porque viene de Dios. Exactamente. Capítulo número 19 vuelve a hablar acerca de las ciudades de refugio, para que no muera gente, digamos, por la ira de la familia de quien haya fallecido. Cuando sea por accidente. Sea de manera involuntaria, exactamente. Y también menciona una ley sobre los testigos falsos. ¿Es así, no? Sí. Que sí o sí tenía que haber 2 o más testigos. Y en el caso de que se diga algo, que se iba a tener que investigar a fondo, dice este capítulo. No así por arriba, no, sino investigar a fondo acerca de las cosas que iban ocurriendo. El capítulo número 20 nos va a hablar acerca de las leyes de la guerra, de quiénes iban a ir a la guerra. Está muy bueno, me gusta esto, y de acá extrajimos, podríamos decir, parte del título, es que Dios se importa en nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque dice, si hay hombres que están recién casados o que tienen una casa nueva o que tienen una viña de la cual todavía no pudieron tomar el fruto, dice, no vayas a la guerra, quédate y disfruta de lo que tenés. Asimismo, si tenés miedo de ir a la guerra, tampoco vayas, quédate en tu casa, no sea cosa que contagies ese temor a los demás. O sea, Dios se preocupa por el bienestar tanto de los que por ahí tenían cosas terrenales de las cuales iban a disfrutar o estaban planeando disfrutar de su vida, y también de los que iban a la guerra, como que se preocupa por el bienestar de todos ellos. Bueno, ahí también se mencionan otras cosas que ustedes lo pueden descubrir cuando lo lean, no es solo eso. Estamos haciendo solamente un pantallazo cortito de todos los capítulos. En el capítulo 21 vemos cuando hay una muerte donde no se sabe quién fue el que lo ejecutó. Cuando se encuentra un cuerpo en el campo, dice, por ejemplo. Había que hacer un sacrificio y una petición a Dios para que pueda perdonar este pecado, que tenían que hacerlo los del pueblo más cercano al lugar donde hayan encontrado este cuerpo. También este último capítulo habla sobre la ley de las mujeres que sean prisioneras de guerra y que alguien las haya deseado para su mujer, que tienen que tener un respeto por ella, en el sentido de que primero debía darle tiempo para su luto y recién después podía llevarse a cabo el matrimonio. Y si el hombre ya no la quería más en determinado momento, la tenía que dejar en libertad. No la podía vender ni dejar como una esclava, sino que la tenía que dejar en libertad. Y también acá se habla de el derecho del hijo mayor. Y nos acordamos de Jacob. El hijo mayor era el que tenía el derecho a la herencia. No importa si el padre tenía un favoritismo por otro hijo, porque era hijo de la mujer que realmente amaba por tener 2 mujeres, el caso de Jacob, nos acordamos, sino que la herencia era del hijo mayor, independientemente de a quién amara más el padre. Y después habla del castigo de los hijos rebeldes que desobedecen a sus padres, que es bastante duro el castigo, pero como todos los castigos, vemos en el pueblo de Israel era la muerte para exterminar el mal del pueblo, acá también lo es. Y así termina lo que se leyó esta semana. ¿Y por qué el bienestar importa? Bueno, en todos lados vemos eso. Desde el principio, cuando Dios se preocupa para perdonar a las personas la deuda cada 7 años, buscaba también alivianar ese peso. Cuando vemos la ley de los esclavos, esto de las mujeres que eran tomadas prisioneras, buscar la libertad. Vemos también la equidad en cuanto a las instrucciones para que los reyes, por ejemplo, no se llenaran de tesoros y que no se desviaran también del camino de Dios. Las ciudades de refugio, la búsqueda de los jueces que impartan justicia de manera equitativa, el hecho de considerar bien a los testigos, que no sean testigos falsos. La justicia era muy importante y también la protección de las personas que por ahí eran inocentes y eran falsamente juzgadas.
bueno, el hecho de que si encontrás un cuerpo y alguien murió, no seas indiferente a eso. Por más de que nadie sepa No nada de lo que encuentres pasó, quién haya sido. igual hay que tomar cartas en el asunto, no mirar a un costado. Y bueno, básicamente eso. Sí, esos son los Tenemos puntos a acá rescatar. en esta parte algo muy lindo, que es lo del profeta que ha de venir, que ya vemos un poco la conexión que había con este pueblo especial, con lo que iba a ser Cristo. Eso también es algo muy bonito en esta fracción importante también de la Biblia. Bueno, ¿cuál fue tu versículo favorito? Nuevamente, no tengo un versículo favorito, pero sí me gusta el tópico y por ahí la referencia reiterativa de esto que yo decía. Al recordar las fiestas, que justamente eran un recordatorio de la liberación y de la acción de Dios para el pueblo, en todos los versículos dice, celebren, alégrense, como que recordar las acciones de Dios en el pasado nos tienen que evocar alegría, nos tienen que evocar celebración, bienestar, saber, o sea, estar contentos con el Dios que tenemos porque sabemos lo que hizo y lo que va a hacer. Eso es lo que más me... Y en estas 3 fiestas era muy importante también las ofrendas voluntarias. Un corazón agradecido. Ajá. Bueno, ¿Y el el mío tuyo? sí, capítulo 17, versículo 19. Y es la parte de las instrucciones en cuanto a los reyes. Siempre deberá tener esa copia consigo y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios, a respetar todo el contenido de esta enseñanza y a poner en práctica sus mandatos. No solo leer. Eso nos recuerda a nosotros la importancia de leer diariamente la palabra de Dios para poder encontrar instrucciones y para poder recordar también a Dios, a quien nosotros tenemos que buscar, reflejar, imitar. Es difícil, pero siempre tenemos que estar buscándolo. Sí. ¿Hasta acá el ciclo Biblia de hoy? Hasta acá el ciclo de vida de hoy. Bien, esperamos que hayan tomado lecciones y aprendido cosas nuevas, al igual que nosotros, que lo hayan disfrutado esta porción de la Biblia y los invitamos a que sigan leyendo, que sigan creciendo. Si alguno de los que está escuchando todavía este video se anima a dejar en comentarios cuál fue su versículo favorito de estos capítulos, nos encantaría leerlos. Exactamente. Bueno, nos vemos en el siguiente ciclo Biblia. Sí, así es. Chau, chau.